Bienvenidos todos jóvenes. El día de hoy nos reencontramos con nuestros amigos de Pórtico, arquitectos e ingenieros. Un gustazo estar por acá otra vez con ustedes, jóvenes. Muchas gracias, Abraham. Sí, bienvenidos aquí a Cordillera. Te los vamos a invitar a esta casa que terminamos. O bueno, todavía no, tenemos detallitos, pero estamos en proceso de terminar. Nunca se termina. Una Nunca buena obra nunca se termina. Siempre hay cosas que moverle, ¿no? Sí, literal, ¿eh? O sea, puedes tú seguirla modificando Sí, infinitamente. si le pones más, si le mueves, y... Sí, sí, sí. Y van pasando los años y van cambiando gustos, ¿no? Claro, de repente cambiando ya le cambias la necesidades, carpintería, le cambias el color. No, no, Es lo desde- padre de divertirte en el proceso, ¿no? Y el proceso no se acaba nunca. Ujú. El que diga que Solo lo interrumpes. lo interrumpe, o el que diga que se va a cambiar a su casa para toda la vida, que no siempre, por lo general nos vienen a decir los clientes, es que es la casa para toda mi vida y por lo general, sin temor a equivocarme, no es así nunca, ¿no? O compras otra casa, o te tienes que mudar, o no, un no, departamento. cambian las necesidades, tienes hijos, necesitas un elevador, te caen los suegros, o sea, cambian las necesidades. Viviendo la casa y va cambiando una vez que ya estás un poco acostumbrado a ciertas cosas, pero te empiezas a dar cuenta que pudo haber funcionado de otra forma y empiezas a moverle, ¿no? Entonces, pues siempre es cambiante. Excelente. Pues va a ser una aventura entrar a esta casa, jóvenes. Bienvenidos. Platíquenos si quieren desde afuera hacia adentro, cómo arranca en las medidas del terreno, orientación solar y restricciones, porque creo que Claro. modifica eso mucho, ¿verdad? Sí, claro, pues el proyecto comenzó con la idea desde escoger el terreno. Queríamos un terreno que no tuviéramos casas enfrente. En este caso, tenemos este bonito parque que se puede utilizar y además que estamos en vía cordillera en el poniente de Monterrey, donde las vistas hacia la Huasteca son espectaculares. Entonces, uno de los principales objetivos era aprovechar las vistas hacia la montaña, que en un rato más las podrán ver, ¿no? Porque aquí abajo del árbol y en el parque no hay mucha claridad, pero al ratito van a ver qué bonitas vistas tenemos. Y era aprovechar esa parte, ¿no? Sabemos que es el poniente, el poniente se pone en invierno y en verano, en diferentes, obviamente en diferentes lugares, pero tenemos que tener mucho cuidado con la fachada poniente, ¿no? ¿Y cómo lo proteges con este alero, verdad? Con el alero, con ventanas especiales, Ok. obviamente lo que son los shades y las blackouts. em, Pues no, y desde la geometría de la casa, ¿no? Que nomás tenés Sí. un par de em, ventanas hacia el Traté poniente. como en todos los proyectos que puedo hacer, y aquí podemos ver la diferencia en mis proyectos que he hecho y en algunos fraccionamientos. Trato de no mostrar los coches. Los coches, pues no somos una agencia de carros, no quiero estar viéndole los traseros de los carros. Entonces yo sacrifico un poco profundidad, pero para lograr tener una armonía en la fachada. Pienso que si todo el mundo hiciéramos eso en las calles, sería mucho más estético la vista, ¿no? Es interesante, es interesante. No me había percatado hasta que lo comentaste. Sí. Porque no es normativa, no es Ujú. normativa No, del no es fraccionamiento. normativa. Lo que sí te prohíben es poner portones, pero pues no te dan una norma o algún parámetro de cómo va orientada tu cochera, ¿no? Entonces, como dice el arquitecto, la forma más fácil de ganarle metros cuadrados a tu construcción, pues es poniéndolo de frente, que tu entrada sea la banqueta y etcétera, ¿no? Y bueno, la casa está basada toda mi arquitectura está un poco basada en la arquitectura vernácula. Creo que ya han hablado
contigo muchas veces la arquitectura vernácula, pero pues para los que no saben, bueno, la arquitectura vernácula es la arquitectura simplemente, diciendo las cosas muy, muy sencillas, es la arquitectura que hacían nuestros antepasados, ¿no? Donde antes no había a lo mejor cristales o no había vigas de acero, no había concreto, y entonces construías en base a lo que había alrededor. Eso determina mucho la tipología de los espacios, ¿no? De los lugares, las casas cerradas también, porque había ataques de los indios y tenemos estos guardapolvos, que toda esta casa está rodeada con este guardapolvo que hace una base en toda la casa para protegerla de las lluvias, del lodo, y que se sienta asentada sobre una base, ¿no? Como las casas antiguas. Las ventanas con algunos elementos salidos que antes se usaban, eran las jambas, se usaba para proteger los adobes alrededor de las ventanas para que tuvieran más fuerza y no fueran a desmoronarse, ¿no? Excelente. Son 2 cubos, básicamente es un juego geométrico de 2 cubos. La casa está conformada en 3 pisos, que también fue un tema que creo que ya habían un poco hablado de las restricciones de Sí, altura. de Coscus, también está y- uno que es el límite de Entonces vertical. Claro. estábamos muy restringidos, la colonia tiene muy restringidas las alturas. Si tú te fijas, ninguna casa que esté aquí alrededor tiene 3 pisos, ni una tiene un rooftop como rooftop. En este caso yo sí lo logré hacer acá arriba, donde el primer cubo, el cubo principal más hacia la calle, obviamente las cocheras abajo y la recámara principal arriba, planta alta, y un rooftop en la azotea. Mi primera duda era si no te dio miedo el dejar las cocheras aquí con la calle por el tema del giro. Sí. ¿Cuánto mide de muro a muro? Sí, mira, lo que pasa es que si tú ves estos casi 6 metros que tenemos de frente para el acceso, dejé muy profunda la cochera Ok. para poder tener mucho más ángulo de salida a la hora de salir, ¿no? Ujú. Son de las cositas, sí, a lo mejor es más cómodo entrar de la calle directo a tu cochera y sales de reversa, ¿no? Como que ya tienes que salir de reversa, pero creo que es mucho más ganador el tener Sí, las cocheras. el beneficio que se logra, El sobre beneficio. todo estético, ¿no? Exacto. Porque sí, eventualmente pues necesitamos, ahorita no lo viste, pero este carro necesitó de 2 movimientos para poderse estacionar, ¿no? Claro, claro, O claro. de frente y se echó de reversa cuando pues las otras casas alrededor llegas y Pues es de frente. y tú entras. Claro, también porque tengo 14 metros de frente, ¿no? Eso te lo permite. Exacto. Si tuviera 8, pues ya no lo puedes hacer. Entonces también depende mucho en qué terreno. Si fuera más grande, pues tendríamos un poco más amplio, ¿no? Sí. Sí, porque aquel está el límite de propiedad Exacto. y este es el otro límite. Entonces son casi 15 metros de aquel muro este. Está Sí. excelente. Sí. Buenísimo. ¿Qué Eh, material es el piso? ¿Un Este pórfido? ¿Qué es? Pórfido. es un pórfido Pórfido gris cortado con guillotina. Viene muy Pórfido gris. irregular, desde nacional. de 10 por 10, pero lo que está muy interesante de este es vienen espesores desde 4 centímetros hasta 10, 12. Entonces sí tuvimos que hacer el firme y luego echarlo sobre un empastado para ir jugando con el nivel, que aquí es muy importante y se ve muy poco, pero se alcanza a ver que nos da, aquí a veces nos peleamos con el arquitecto, ¿no? Que nos da una casa muy bonita, pero yo le digo que aquí hay agua y hay que sacarla, ¿no? Entonces, Claro. muy apenas nos dio aquí la pendiente para salir en la mera esquina, Y esquina inferior. todo en base a que las alturas, como íbamos a tener 3 pisos y no me podía pasar, aquí te están revisando cada rato, vienen en la obra, en el proceso vienen y te miden los inspectores y tenemos que tener lo mínimo para poder salir con la esquina, con el agua y poder enterrarme lo más que pudiera con respecto a la calle. Porque si se fija en la calle, pues no parece, pero está bastante Inclinada. inclinada. Y te desplantas, ¿qué será? Como unos 10 centímetros arriba del punto más bajo. Exacto. Sí.
De hecho, es lo que creo que tenemos como 12. Al final de cuentas, entre el nivel de piso terminado y acá. Sí, es que ya cuando lo Y ves nos desde dio aquí, muy apenitas el nivel tu inferior. pendiente, ¿verdad? Porque literal, aquí es el punto más bajo. Entonces todo el agua viene, eventualmente se me mete aquí a la jardinera y sale Y por exactamente por esa eso orillita. también tuvimos que desviarla porque se les metía de regreso a lo mejor el vecino tiene un poco en contra la pendiente, pero Sí, se porque regresaba el agua para se le allá. va para allá, claro. Sí, Y por eso le pusieron ese topecito. sí, Un poquito para hacerle que se fuera más para allá. que no se nos enojaran los vecinos. Qué Sí, cosas, ¿verdad? porque Porque ahí sí, Pero estamos. pues las banquetas además son municipales, ¿no? De aquí de la privada. Esto, como decía el Arqui, el nivel de allá teníamos como 1,5 metros de planta hacia abajo contra el árbol aquel. Y entonces ese 1,5 metros fue suficiente, jugando un poco con las alturas que platicamos más arriba cuando veamos el espacio de planta alta. Pero con ese 1,5 metros fue suficiente para poder cumplir con la normativa de la altura máxima permitida y tener ese rooftop allá arriba. ¿Metro y medio te refieres a cuál? 1,5 metros por si donde está el nivel del carro Ajá. contra acá. Si nosotros estamos acá, estamos Sí, o sea, ustedes quieren enterrar la casa lo más lo posible más que se para pudiera esa para altura. poder ganarle el tercer piso, Ujú. sin comprometer obviamente alturas Vas a ver, amigo. o no. Si te fijas, es un detalle que yo hago, es muy particular en mis obras, de bajar el agua por este canal, ¿no? Que aquí vemos, ¿no? Ah, es un canal. Es un canal, Pensé sí, que era como una moldura. de desagüe. Es por donde sale todo el desagüe De la azotea. azotea. Y pues eso se usaba mucho obviamente nosotros venimos conquistados de los españoles, pero obviamente también más atrás ahí viene la conquista acá de, de Marruecos, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay un hombre que se llama Cadús, creo que si no me equivoco, que son estas bajadas, ¿no? Aquí en Nuevo León lo puedes ver en el noreste de México, se puede ver muy claro porque tenemos de todas las zonas, tenemos altiplanos, la serranía, tenemos desierto, tenemos de todo, ¿no? Llueve mucho en Suazua, no llueve aquí, llueve en otros lados, entonces algunos las echaban hacia afuera y otros las echaban hacia los patios centrales donde captaban el agua, los aljibes famosos, ¿no? Sí, sí, sí. En algunos lados pues las tenían que sacar porque era demasiada agua, ¿no? Interesante. Y literal es como tener el bajante chocando con el Sí, muro, ¿verdad? y- Se impermeabiliza de alguna Se manera. impermeabiliza y se pinta Y ahorita que color. Al rato con el tiempo se puede hacer un poco grisoso, Ujú. pero es parte del envejecimiento de la obra y claro, los clientes tienen que saber y entenderlo, ¿no? También. Claro. No está una bajada pluvial hasta el piso, la cual sí tengo en algunos lados, pero en este caso sí se usa, no hay ningún ornamento en este proyecto, en la mayoría de mis proyectos no hay ornamentaciones, son todos estos elementos de la arquitectura vernácula tienen un porqué, ¿no? Y Eso me gusta, que todo tenga una función. una función. No, ¿sí? no es decorativo. Exacto. Exacto. Y eso es lo primero que les digo a mis clientes, ¿no? La forma sigue de la función. Típico form follows function, ¿no? Es que así debe de ser. Estos dos elementos geométricos, estos cubos están unidos por este puentecito que une los dos cubos Ok. de la planta intermedia para pasar a la recámara principal. Se Tenemos dos genera un accesos, el acceso de diario y el acceso de visitas. ¿Y qué tanto se usa el acceso de visitas, Diario. El de visitas se usa bastante, aunque ¿Sí? no creas, porque fíjate, nosotros nos hemos dado cuenta, como quiera, no siempre llegas con el súper. Ajá. Ahorita llegó la señora con el súper y entró con todo el súper por allá, pero a veces que va directo a las recámaras, entras por acá, ¿no? En Ok. este caso está muy cómodo, hay proyectos donde a lo mejor son terrenos en el otro sentido y el acceso principal está más lejos. Aquí está muy cómodo. Muy bien. Usar los dos accesos se usan bastante. Está genial. Sí, porque, digo, tienes franco cualquiera de los dos. Y tenemos Entonces, diferentes también Ajá. tipos si Vegetación. tú ves la vegetación,
es muy también de aquí de la zona. ¿Qué especies son los árboles? Estos se llaman crespones Crespones. y realmente no son árboles, realmente están considerados como plantas. Hay algo bien interesante aquí que podemos observar, que nos hemos dado cuenta ahorita a través del año, desde que ya los plantamos, y que es impresionante cómo todo vuelve a cómo está orientado el terreno y cómo se aprovecha la luz, ¿no? Estos 6 árboles eran exactamente Eran iguales, gemelos del todos tamaño. igualitos. ¿Y cómo me explicas que del primero al sexto han ido creciendo en distinto orden, pero El mayor menor. el más grande ya me quedó orientado al oriente y el más pequeño también a lo mejor porque está tapado por el encino y a lo mejor recibe menos luz y es el que más chiquito se quedó y el que menos flores dio. Y Entonces, también al florecer, Está empieza a interesante, florecer, es florece, gradual. gradual se fue. luego va así como en orden, ¿no? Está bien chistoso. Em, La jerarquía, ¿verdad? ¿De quién es el mayor, quizá? Sí. También algo importante que pensamos en el proyecto fue este ángulo que vas a ver. Ahorita no te lo voy a explicar muy exacto, pero al accesar al interior hay un gran cubo de triple altura, ¿no? Es el cubo donde subimos las escaleras hacia toda la casa. Y traemos un tragaluz arriba, que a Lo que está padre de ver aquí nada más ahora mesa en cierto punto del año, en ese agosto tragaluz, 29, ese tragaluz circular de arriba genera un halo de luz en en el la pared de muro atrás, del otro lado que encuadra perfectamente en el mero en centro esta del ventana. cubo, si te paras allá, ¿no? Ok. Entonces ahorita Se refleja la luz Se ahí. refleja a través del tragaluz en la pared de enfrente y tú Y lo lo puedes puedes ver observar desde aquí. exactamente en el mero centro, ¿no? De la ventana. de hecho ahí tenemos en las redes tenemos un time lapse donde va Así como va bajando. a cierto punto queda encuadrado perfecto y luego ya sigue su recorrido natural el sol, ¿no? Excelente. Y así se planeó. Sí. Qué bueno. Tratando pues realmente haciendo pruebas cuando estábamos en obra y Bien divertido, pero ¿verdad? fue el- Sí, sembrando la losa y el arquitecto queriendo hacer el diámetro más grande y más chiquito de un tragaluz que ahorita van a ver está muy padre porque no le dejé canto de la losa. Entonces, si tú lo ves para arriba, se ve un solo filito y se ve el tragaluz hacia arriba y se ve el cielo azul. A la James Turrell. A la Eso James Turrell. Exacto. No lo inventé yo, es un viaje que tuvimos oportunidad de ir. Estaba platicando con la casa de Tadao Ando en Naoshima, en Japón. Ajá. Turrell hizo una intervención en este Chichu Museum que se llama, y ahí lo vi yo por primera vez y lo he tratado de... Está interesantísimo cómo lo resuelven. Wow. Entonces, pues pásenle Es un gran espacio, ¿eh? al interior. Y aquí no hay clima, no hay... ¿En serio? acondicionado. Es pura temperatura Está natural. prendido, hay que aprender a vivir y a diseñar las casas en el noreste de México. No es lo mismo hacer una casa aquí que en Puebla o que en Cuernavaca, ¿no? Tenemos que tener espacios cerrados, las estancias típicas que están abiertas a la doble altura. Aquí no funcionan porque el calor y el ruido se suben, y sobre todo el clima, ¿no? Sí está con este sistema de puertas, podemos abrir, cerrar, podemos controlar la temperatura del clima. Ok, porque sí se siente bastante fresco, ¿eh? Entonces, como todo calor tiende a subir, aquí como dijo mi papá ahorita, el calor sube y el tragaluz no nada más no es un efecto estético o de iluminación, ¿no? Tiene una ventana con motor que está abierta y genera un efecto chimenea. Entonces todo el aire caliente fluye hacia arriba, dejando paso al clima que chupa por las áreas Una climatizadas. chimenea, es un tiro de chimenea. La ventana se cae y hace sobre todo a la hora de abrir puertas, ¿no? Eh, Estas son un poco también las puertas que se usaban antes en las casas con la herrería, con este tipo de perfiles de metal y también un poco inspirados en
en el artista Mondrian, ¿no? Que Muy bien. nos puso mucho este Geometría, eso. este juego exacto, lo hacía mucho en su arte, ¿no? Entonces se abre, se cierra, controla la temperatura. Es un open kitchen, aquí es el área donde más se usa de la casa. Una barra de 5 metros. ¿Cuánto tenía esta barra, Alex? Como 5 metros Casi 6, porque no nos dio la piedra. y pico, donde pues es el lugar más usado de aquí de la casa. También tiene la particularidad que ahorita lo tenemos cerrado, pero también se abre, ¿no? O se puede dejar en con cierto grado de... Está bueno. O si no, pues lo abrimos a que esté abierto. La mayoría del tiempo, la verdad es que se mantiene abierto, ¿no? Y se comunica Y totalmente. se comunica con el área social. Por si en alguna ocasión el Open Kitchen no es lo que estén buscando, se puede dividir, ¿no? Claro que como vieron ahorita es una persiana y temas de calor, frío, temas de ruido, temas de olores, pues eso no lo va a restringir como sí lo hace esta, pero mínimo la visual pues puedes dividir y tienes dos áreas totalmente independientes, ¿no? O con el clic de un botón pues las integras. Sí. ¿Y qué alturas tenemos? Me contrasta mucho esta altura, ¿verdad? Más bajita con la doble altura. Acuérdense que estábamos platicando de las restricciones de alturas. Claro. Entonces, tenemos esa restricción donde a mí me hubiera gustado tener un poquito más altura, más sin embargo, siento que se logró muy, muy bien. En la sala el plafón lo levantamos un poco jugando con las inyecciones y retornos del aire acondicionado. Yo suelto el aire en una esquina por la rejilla superior y la devuelvo atrás de la ventana, Atrás del cajón, De- atrás del cajillo, que es... retorno oculto. y tenemos 10 centímetros de hueco en todo el plafón para colocar lámparas y que regrese el aire, haciendo un barrido, ¿no? Y le da mucho más funcionalidad y me daba más altura. ¿Sí? Excelente. Sí, es interesante ese juego de alturas que todos los espacios que hemos pasado tienen una altura diferente. Distinta. Ajá. Y pasa lo mismo más acá, más arriba. Y puedes acceder también por el vestíbulo. O sea, ahí conectaron y desconectaron los espacios a través de la mampara y de la puerta. Claro, o podemos cerrar aquella, abrir esta o tener ambas abiertas, dependiendo del evento. Si los hijos de familia van a subir y hay un evento acá abajo, pues mantiene cerrado acá. Y si no, pues la mayoría del tiempo la verdad es que está abierto, a menos que pongamos el clima durante el día. En la noche por lo general se apagan. Está genial ese árbol. ¿Sabemos qué especie es? Chafalaria. Chafalaria. Y aquí está interesante, hace un año plantamos un olivo. Está bien bonito. La idea original era un olivo de libre crecimiento. No de los enanos como el que estaba en la fachada frontal. Y después de mucha investigación, había quien decía que iba a batallar, pero expertos me decían que sí se iba a dar. Y durante un año sí se dio, se salían las hojitas y nomás que se empezó a estresar muchísimo. Algún Y tema decidimos sacarlo. Algún tema de Lo llevé el para- olivo. El olivo. Y que ahora ya está acá en la Y esquina. me lo llevé acá y abro todo otra vez y pues ahí va, ¿no? Y a este sí le cayó bien el espacio. Sí, sí. a este le cayó muy bien. Se ve muy verde, ¿eh? Genial. Y el terreno también era irregular, ¿verdad? El Por lo que terreno es veo. irregular. Exacto. Cuchilla en el fondo. Otra también de lo que estábamos buscando con el sistema de ventanas, y platicamos un poquito del sistema de dobles vidrios. Hay pues muchos sistemas. Estas son unas ventanas europeas. Si ves, son 2 centímetros que tenemos de Buenísimo. espesor. Entonces sí, es un perfil minimalista. Se llaman ventanas minimalistas que
que logras pues como traer más el exterior al interior, integrar más el, Ahorita que le hiciste zoom aquí, Abraham, hay unas líneas de esta misma marca un poco más costosas donde ya no ves los rieles. Y le meten injertos del mismo mármol del mismo mármol. para que eventualmente cuando esté abierto tú no veas nada más que el piso y se ve un solo filito de... Y en la noche, bueno, está todo iluminado atrás. Este árbol que realmente no es nativo, fue un capricho el haber puesto una ceiba, Ajá. que es más tropical. Y cuando se sembró hace un año y medio era casi la mitad de tamaño. ¿En serio? ¿En año y medio? ¿No? Casi no le gustó. Y entonces se integra muy padre hacia adentro todo el jardín desde que vas entrando y todo prendido, ¿no? Y bueno, el capricho era tapar y que creciera rápido, ¿no? Por Claro, eso. sí. No poner un encino que en 100 años ya logre la función de tapar. Que se vaya dando. Y las ventanas, pues en las noches se abren y las integras todo, ¿no? Con lo que es la sala con otra sala exterior que ahorita no está puesta y el asador y integras todo, ¿no? Me gusta mucho cómo se aprovechó el terreno, ¿verdad? O sea, la huella se implanta muy bien y la casa se abre muy bien hacia los patios, porque la sala comedor se integra con el jardín de atrás, ¿verdad? Y de este lado se integra, pero un poquito más Sí. controlado, ¿verdad? Con Sí. ese muro. Claro. También la intención de la jardinería era poder tener los plantas para cocinar, ¿no? Especies. Romero, albahaca, chile piquín, Ok. menta. Entonces, y se da muy bien el romero en esta zona. Entonces, el romero juega bastante buen papel en esta casa, ¿no? Y esta fachada posterior se vuelve oriente. Se vuelve oriente, Ajá. el cual hay que tener un poco de cuidado en las primeras horas de la mañana, porque pues entra el sol de la mañana. Aquí en Monterrey es también muy agresivo. Son las dos recámaras secundarias que están igual con dobles vidrios, con cortinas blackout y shades por si se quiere abrir una o controlar el tipo de luz. Aquí platicando un poquito de lo que decíamos hace rato, ¿no? Que la cosa nunca termina y siempre vas agregando cositas. Aquí podemos ver cómo nuestro goterón de mármol no fue el más eficiente del mundo en el canto de la losa. Y habrá que ver si o tenemos más mantenimiento en ese canto Sí, o podemos pues, idear algo para que funcione. hay que sacarlo más y ponerle Quizá un goterón como el de arriba, ¿verdad? Sí. El de arriba es un goterón de aluminio. O el de Lo aquí que de pasa es que Navarra. como es el mármol que se mete a la terraza, Ajá. no podía llevar el goterón metálico, pero sí se puede hacer con el mismo mármol. Ah, claro, hacerle un Un pequeño... chaflán ahí. Sí. De acuerdo. ¿Cuánto mide la terraza? ¿Como unos 2.5 de Eh, ancho? Sí, como creo que 240. 2.40. El área techada esta. Ajá. Esta mide 3 metros y pico. De acuerdo. Estas tres, sí. Le da Sí. muy buena sombra, ¿no? Ya ahorita a esta hora Sí. ya te queda la terraza Aquí se ve, bastante aquí cómoda. se ve ya Ujú. Sí, que apenas pues es las 2 de la tarde, ¿no? Ya prácticamente toda la tarde estás bajo sombra. Perfecto. Buenísimo. ¿Y qué dimensión tiene este salón? Se me hace de buen tamaño. ¿Qué tendrá? Como 4.50 de No, ancho. eran los 14 por 5.5. 5.5. Sí. Ok. No, por 5. por 5. Eran exactamente 14 5, por ya me 5. acordé. Sí, 200 Ok. metros. Está Eran perfecto. 5 por 14. Donde pudimos poner una buena barra, contrabarra. Esto se usa muchísimo. Ujú. Una sala y un comedor para hasta 10 personas caben. Perfectito. Hay otras 2 sillas guardadas que si se necesita se ponen, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hay detrás de esta cocina? Mira. Toda esa pieza del ancho del muro.
Acá atrás, si venimos por acá, tenemos el acceso de diario. Ajá. Aquí es pues, un lugar para poner llaves y dejar abrigos o dejar las chamarras. Y ese es el refri, me imagino. Son los dos refris panelables. Refri conge y Panelable, perfecto. no se quede un micro aquí a la vista. Tenemos horno de vapor, horno normal. Es una maravilla los hornos de No vapor. lo conocía, ¿eh? De vapor. Y aquí adentro pues tenemos el micro y otro hornito que no son muy Vistosos. vistosos y no los queríamos usar de diario, por lo cual no los quería tener como exhibición, ¿no? Ya. Se escondieron, ¿no? Voy a investigar más sobre ese hornito de vapor. Y me gustó también este pequeño gesto, que no dejaste el ventanal completo, sino que le dejaste un pequeño muro nicho. Sí. Eso también quedó bastante bien. Le da armonía, ¿verdad? Un poco al espacio. Y otro lugar para guardar botellas de vino. Sí, sí, sí. Es importante. También la ventana la enmarca ventana y la iluminación. la sierra de las mitras. Y bueno, obviamente aquí ya nunca me van a construir en el vecino. Se ve muy bien ese corte de la sierra, ¿eh? Excelente. Si te fijas, la forma también es como parte de la ventana esta de Mondrian, ¿no? Los juegos geométricos Ok, los rectángulos, ¿verdad? para poder también dejar una ventana. ¿Y dónde está el medio baño? El medio baño es al fondo a la derecha, como bien dirían. Este esposo me encantó. Baño de visita, hay un closet de un lado y el baño en el otro. Está muy bien distribuido, ¿no? Y el espacio jugando con las áreas mínimas óptimas. Ese es un buen término. O sea, lo mínimo para que sea óptimo y funcional. Sí. Y se aprovechó hasta el último espacio, ¿no? Esta bodega también en plano realmente no existía. A la mera hora de hacer la escalera, pues obviamente el espacio inferior queda muy aprovechado. Se aprovecha muy bien. O sea, el gesto de tener la puerta un poco desfasada, ¿verdad? Y no verla desde la sala le ayuda muchísimo. Otro punto importante que no hemos tocado, la de parte que es de la iluminación, se llama cristalo. En vez de poner cristales normales, puse este mármol o piedra, Cuarcita. cuarcita, cristalo, tiene Translúcido. y es translúcida, entonces en la noche también es completamente otro. Es un efecto, otro se efecto. termina. En la Buenísimo. noche porque tienes luces prendidas, aquí o de aquí para allá o de allá para acá, y entonces se hace muy padre el efecto. Fíjate la diferencia de cómo estaba la luz cuando entramos a cómo está ahorita. Ya empezó a bajar, ¿verdad? Y ya empezó a bajar a las Empieza a bajar el sol. 3:50 de la tarde, por ahí El halo va a empezar a subir. del 29 de agosto. Este círculo ya no es óvalo, Ajá. se pinta un círculo ahí y lo puedes ver a través de la ventana que está allá entrando a la casa, ¿no? Excelente. El tragaluz está ubicado exactamente en el centro de esas ventanas y con estas ventanas, ¿no? Con la de este lado. ¿Y cómo haces cómo planificas o cómo haces el diagrama de cómo va a bajar la luz? ¿En qué trabajas? ¿Lo trabajas con cartas solares o lo trabajas en el Pues ahí programa? tienen el programa así en la oficina, sobre todo uno de los arquitectos está muy metido en cuestiones de solares, ¿no? Hacia dónde va en invierno, el solsticio de verano, de invierno, y el trayecto, porque es diferente aquí que en Torreón, ¿no? Aquí no estamos exactamente perpendiculares hacia el sol. En el solsticio de verano cae así en cierto punto, entonces lo tratamos de calcular para que fuera y que nos fuera a dar todos estos. Se hacen unos corazones muy padres en las esquinas, que era la idea también. Lo hicimos en el modelo 3D
cómo entraba y salía el sol y cómo se movían las sombras adentro de la casa, ¿no? Ahora, no es una ciencia cierta tampoco, ¿verdad? Cada año la rotación va a cambiar, tenemos ciertas inclinaciones. Entonces, si es el año pasado fue el 29 de agosto, pues ahorita vamos a ver, debería caer más o menos por ahí, ¿no? A lo mejor va a caer el Tiene que 27, ser. a lo mejor va a caer el 30 de agosto, pero Dura como 5 días. Pues, realmente un día es el mejor, pero dura como unos 4 o 5 días y se ve casi pues, el círculo perfecto, ¿no? Excelente. Mm.